Un saludo muy especial a todos mis hermanitos. Gracias por su tiempo, por acompañarnos en este estudio, en esta secuencia que estamos haciendo en cuanto al Sermón de la Montaña. Gracias a Dios por darnos la fuerza y la oportunidad de estudiar y de estar frente a su palabra para vivir, ya que ese es el enfoque que estamos llevando, vivir un cristianismo práctico, un cristianismo de decisiones, un cristianismo que se expresa realmente en la vida. Estamos en la sección, si usted tiene su Biblia a mano ya, estamos en la sección de Mateo capítulo 5, versículo 33 en adelante. 33 al 37 va a ser la sección bajo estudio y estamos hablando o vamos a hablar acerca de los juramentos. Ahora tenemos que entender, recuerde que estamos en la subdivisión del Sermón de la Montaña, que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Eso fue el desafío que Jesús nos presentó en 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el desafío de Jesús. Y Jesús va a estar combatiendo los conceptos equivocados, los conceptos mundanos, los conceptos externalistas que tenían los judíos en cuanto a su entendimiento de la ley. Y va a hablarnos de varios temas. Por ejemplo, hablamos del enojo y dónde realmente surge el enojo. Jesús profundiza e intensifica la ley. Hablamos también acerca del adulterio y realmente dónde comienza esa lujuria en el corazón, la codicia, y también hablamos en las últimas lecciones ya acerca del divorcio y cuáles son las verdaderas causales, cuál es el permiso que Dios da, cuáles son los motivos correctos en un tema tan delicado como el tema del divorcio. Hoy día, ahora note bien que hemos hablado de lo que está en el corazón, hemos estado hablando de los propósitos por qué miramos. Hoy día vamos a hablar de lo que sale de nuestra boca, de lo que sale de nuestra boca y cómo debemos ser personas de palabra y cómo debemos cumplir siempre lo que decimos, ser leales a nuestros juramentos o compromisos. Ese es el mensaje que Jesús va a estar transmitiendo, ¿no? En el día de hoy. Note que continuamos con la idea, oíste que fue dicho, o dice el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, y note 34, pero yo, pero yo digo. Note nuevamente, oíste que fue dicho. Esto es lo que ustedes escucharon antes. Ahora van a escuchar mi ley, mi entendimiento, lo que yo deseo de ustedes, dice Jesús. ¿Qué decía entonces preguntándonos? ¿Qué decía la ley? Fíjese que dice allí verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, primera pregunta que vamos a estar respondiendo, mis queridos hermanitos, ¿qué habían oído los judíos en el tiempo de Jesús en cuanto a este tema tan importante? ¿Qué habían oído ellos de los antiguos? Y note que Jesús utiliza la palabra allí, no perjurarás. La palabra utilizada por Jesús es perjurar. Y tal vez muchos dicen, ¿qué es el perjurio? Bueno, el perjurio era cuando no se cumplía la palabra, cuando no se cumplía un juramento. Es el quebrantamiento de una fe jurada, dijo uno. Cuando quebranto mi fe jurada, lo que dije. O otros dirían de otra manera, otras versiones vierten jurar en falso, jurar en falso. Si usted se fija muy bien, no hay ninguna cita exacta, no hay ningún pasaje que lo diga así de claro como Jesús lo está diciendo,
No, Jesús nos presenta que hay varios textos en el Antiguo Pacto, varios textos del Antiguo Testamento que nos hablaban de la importancia de cumplir lo que decimos. Oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, no está citando un solo pasaje, está citando una idea, un entendimiento que para los judíos del tiempo de Jesús era una realidad. Hay que cumplir lo que decimos, no hay que jurar en vano, no hay que usar el nombre del Señor en vano, no hay que hacer juramentos a la ligera. Note cómo lo dice para buscar la base textual. Mire cómo lo dice Números capítulo 30. Si tienes tu Biblia a mano, si tienes su Biblia a mano allí, para entender el dicho de los antiguos, Números capítulo 30, versículo 2. Vamos a volver de inmediato después a seguir analizando Mateo 5, pero mire Números 32. Y en Números capítulo 30, versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, fíjese bien, ligando su alma con obligación, ¿qué nos dice allí? No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Te das cuenta la seriedad? ¿Te das cuenta la importancia de cumplir lo que decimos cuando uno hace un voto, cuando uno hace un juramento, ¿cierto? Ligando su alma con obligación. Mire también Deuteronomio 23, por favor. Otro texto bíblico también que nos habla exactamente de lo mismo. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23. Mire cómo lo dice la Escritura. Mire cómo lo dice la Escritura, Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Te da nuevamente cuenta de lo mismo, la importancia de cumplir lo que decimos. Esa es la idea base que vamos a estar hablando en cuanto a Jesús y los juramentos. Yo creo que por la extensión de la lección vamos a tener que usar 2 lecciones para poder explicar todo este tema y la importancia que para el cristiano, la importancia que para el cristiano tiene que tener la palabra. Incluso decía el Levítico, pasaje muy conocido, Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre. Levítico 19:12, no y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, yo Jehová. Entonces, alguien me preguntó por allí leyendo esta lección, pero hermano Luis, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un juramento? Para que podamos definir segunda pregunta. La primera pregunta era, ¿se acuerda? ¿Qué decía la ley en cuanto a los juramentos? Ya hemos visto lo que la ley decía en cuanto a los juramentos. Cumple lo que promete. No hagas pecar a tu boca. No tardes en cumplir lo que te comprometiste con Dios o lo que dijiste, lo que salió de tus labios. Pero ¿qué es un juramento? Bueno, un juramento, alguien lo definió por allí como la confirmación de algo dudable por llamar a Dios como testigo de la verdad. Es cuando pedimos la confirmación, es cuando damos la confirmación de lo que estamos diciendo es verdad y ponemos a Dios como testigo y a Dios como el vengador de esta mentira, o sea, de esta verdad o mentira, si fuese mentira. Dios es el vengador, Dios es el fiador.
Un texto bíblico que lo explica, Hebreos 6:16, por si acaso. Porque en Hebreos capítulo 6, versículo 16, dice la palabra, hablando de qué es un juramento, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Te das cuenta lo que está diciendo el pasaje? Juramento para confirmación. Era una idea antiguo testamentaria, ya una idea que recuerda el autor del libro de los Hebreos. Ya vamos a estar mirando, obviamente, la idea más importante de esto. Pero algunas cosas importantes que podemos sacar en conclusión hasta ahora de lo que hemos leído, algo que podemos aprender en cuanto al tema de los juramentos. Número uno, todos estos pasajes que estamos leyendo nos enseñan a respetar el respeto y la reverencia a Dios. No se puede invocar el nombre de Dios, no se puede decir, no, pongo a Dios como testigo, no, Dios es mi confirmación, cuando lo que tú estás diciendo es mentira. No se puede tomar el nombre de Dios en vano, en una mentira. Eso es algo importante, que a veces la gente, no, si por Diosito que es verdad, no, si por Diosito que es verdad, no, y la gente hoy en día, estamos hablando sobre todo aquellos que no son hijos de Dios, usan el nombre de Dios, ponen de testigo a Dios, la gente miente hasta en el nombre de Dios, miente hasta en el nombre de Dios. Entonces, una cosa importante que estos textos nos resaltan y la idea de Jesús es hablarnos el respeto y la reverencia a Dios, a su nombre. Otra cosa importante que aprendemos también de estos pasajes es enfatizar de cumplir lo que decimos, ser gente de palabra. Yo no sé qué está pasando con el mundo, por lo menos yo converso con la gente de antes, con la gente antigua, y la gente antigua me decía, hermano, esto era de hombre. Hacían esto que era cochino, obviamente, sí, muy ordinario, pero escupían y decían, ahí está la mano. Y se daban la mano. Y decían, esto es lo que dijimos, y esto es. Y esto es. Este fue el compromiso que quedamos, y esto es. Te vendo en la casa en tanto, me comprometo a irte al día, hagamos este negocio, hagamos este trato, te doy la mano, está mi palabra empeñada, y esto se cumplía. Hoy día tenemos que ponerle notaría, firma digital, huella dactilar, tenemos que hacer firmar un papel, y aún así la gente no cumple. Y aún así la gente falla lo que dice. Aunque casi le tenemos que ponerle firma electrónica, tenemos que casi ponerle cadena para que la gente cumpla, tiene que ir a la notaría la gente a dar una palabra hoy en día, y aún así la gente no cumple, la gente no es de palabra. No, si voy a estar allá a las 8. Nunca llegó. No, si yo voy a hacer esto. Nunca llegó. Nunca lo cumplió. Nunca lo cumplió. Vivimos hoy en día en un mundo donde la gente no quiere respetar su palabra y lamentablemente, te lo voy a decir de esta manera, lamentablemente tenemos que muchas veces jurar para que la gente nos crea, porque si no juras, la gente no te va a creer por tanta falta de credibilidad, por tanta falta de honestidad, porque yo soy una persona inconstante, porque soy una persona que no cumplo lo que digo. ¿Cuántas veces no es así? Oye, hermano, vamos a hacer esto. Sí, no te preocupes, cuenta conmigo. Nunca llegó la persona. Y el hermano dice, oh, ¿por qué falló? No, mejor me lo hubiera firmado. Ahí sí, porque no somos gente de palabra muchas veces. Otra tercera cosa que vemos en estos pasajes también, mi hermanito, es restringir, por lo menos en la enseñanza de Jesús, aquí en Mateo capítulo 5, es restringir los juramentos a cosas graves, a cosas importantes. Los judíos juraban por cualquier cosa y juraban por cualquier causa. Usaban los juramentos a la ligera. Era una manera
era una manera de terminar una controversia, estaban discutiendo con alguien de algo, había un litigio de palabras de algo, y ellos juraban y pensaban que eso era lo que terminaba todo, y usaban los juramentos para cualquier cosa. También Jesús va a decir, los juramentos son cosas graves, no debes hacerlo, por eso que va a decirlo, no juréis en ninguna manera, que no te sea necesario hacerlo. Desarrolla una conducta, desarrolla un testimonio, desarrolla una trayectoria, que tu palabra sea confiable, que tu palabra sea confiable. No sé si usted lo ha visto cuando a veces uno le pregunta a un hermano, hermano, ¿y vas a ir a la iglesia? No, sí, sí, voy a ir, no, si te lo prometo, no, si yo cumplo. Y uno queda pensando en su mente, ¿irá a cumplir lo que va a decir? ¿Realmente cumplirá lo que se está comprometiendo? Y a veces la experiencia te dice, no lo va a cumplir, no lo va a cumplir. E incluso, otra idea importante que también vamos a extraer de estos pasajes, no solamente restringir los juramentos a cosas graves, a cosas importantes y no usarlos a la ligera, ojalá nunca usarlos, sino también ponerle seriedad al pecado de la mentira, porque muchos en el tiempo de Jesús mentían bajo juramento. Muchos mentían bajo juramento y usaban los juramentos para ocultar, para esconder, para engañar. Usaban los juramentos para poder hacerse fiables cuando realmente lo que estaban diciendo era una terrible, una terrible mentira y poniendo a Dios más encima de testigo. ¿Qué quiere enseñarnos entonces Jesús en estos pasajes? Ya vimos lo que dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, ¿cierto? Hemos visto un poquito de la enseñanza antiguo testamentaria y la importancia de ser leal a lo que decimos. Pero fíjate muy bien que Jesús continúa allí en versículo 34 de Mateo 5, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, de mal procede. Para poder entender, hermanito, las palabras, para poder entender bien el mensaje de Jesús, necesitamos entender la práctica que tenían los judíos en el primer siglo. En cuanto a esta interpretación equivocada, ya vimos lo que la ley decía, pero cómo lo entendían, cómo lo practicaban, cómo lo aplicaban los judíos, los escribas y fariseos del tiempo de Jesús, porque Jesús quiere corregir este concepto. Y fíjese que los judíos habían creado, esto es increíble cuando uno lee acerca de este tema, los judíos habían creado un complejo sistema para poder incumplir sus palabras, sus promesas, y no respetar sus votos. Ellos crearon un complejo sistema para poder incumplir su palabra. E incluso ellos decían que había ciertos juramentos o votos que debían cumplirse y que otros no eran tan importantes y no debían incumplirse. Una diferencia clave era que si tú usabas el nombre de Dios, entonces si tú decías, te lo juro por Dios, te lo prometo por Dios, voy a hacer este voto delante de Dios, entonces eso, si usaste el nombre de Dios, el voto era obligatorio. Ah, pusiste a Dios como testigo. Pero si no usabas el nombre de Dios, si tú decías, te lo juro por el templo, te lo juro, no sé, te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por la ciudad de Jerusalén, te lo juro por mi cabeza, te lo juro por mi vida. Como no nombré a Dios, decían los judíos, no importa, no debo cumplirlo. Total, usé otro nombre. Total, si no se usaba el nombre de Dios, no es obligación.
creando esta idea falsa, este entendimiento distorsionado. Este entendimiento distorsionado. Fíjese que Jesús le tomó gravedad a esto, porque en la reprensión de Mateo 23, si tú tienes tu Biblia allí, mire, Jesús habló más de este tema en Mateo capítulo 23, y para entender el concepto distorsionado que tenían los escribas y fariseos, va a llamarlo muy fuerte Jesús acá, pero mire allí Mateo capítulo 23, versículo 16 al versículo 22. 16 al 22, nota el énfasis de la palabra jurar que va a usar Jesucristo. Hay, dice Mateo 23, 16, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, no está obligado a cumplirlo. Pero si alguno jura por el oro del templo, ahí sí, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Si nos fijamos muy bien en estos pasajes aquí en Mateo 23, del 16 al 22, el grave problema que tenían los judíos era su falta de credibilidad y el uso de juramentos a la ligera. Ellos hacían distinciones, ellos creían que habían ciertas cosas que eran más importantes que otras, como el oro, como la ofrenda, el holocausto del templo, mirando las cosas bajo un enfoque totalmente materialista. Voy a jurar por el oro, es que eso lo veo, es precioso, es costoso, eso es más importante que cualquier cosa. Voy a jurar por la ofrenda, por el holocausto, eso es más importante. Note, en vez de mentir, en vez de recurrir a juramentos para confirmar la verdad, Jesús los invita a ser gente de palabra, a cumplir lo que decían, a ser completamente honestos. El hacer juramentos para encubrir alguna mentira es algo completamente pecaminoso. Era pecaminoso en el tiempo de Jesús, es pecaminoso hoy en día. El hacer juramentos, el hacer promesas, el hacer compromiso, el hacer voto para encubrir una mentira. No deben usarse esas cosas. No, Jesús decía, ni usen el oro del altar, ni la ofrenda del altar, ni el cielo o el nombre de Dios. No, usted no debe usar esas cosas para mentir, no, jurando a la ligera, no dándole seriedad a su palabra, encubriendo la verdad y cubriéndola con juramentos falsos. Eso es lo que los judíos interpretaban. Así buscaban su conveniencia y así ofendían a Dios. Yo estaba pensando y decía, a ver, ¿qué ejemplo le puedo dejar a mis hermanitos? Porque ya estamos viendo el entendimiento de los judíos, la falsa interpretación, el torcido entendimiento que tenían los líderes judíos, pero ¿qué ejemplo tenemos hoy en día que hable más o menos de una verdad parecida? Y me recordé cuando era niño, y me acordé cuando era niño, y cuando alguien me preguntaba a mí, ¿y Luis? ¿Y sucedió esto? ¿Pasó esto? Yo uno hacía, sí, sí pasó. Y por detrás tenía la mano así. ¿Y qué pensaba yo en ese momento? Cruzaba mis dedos y en ese momento decía, si cruzo mis dedos, entonces no importa si miento, porque queda cubierto, porque yo mismo lo estoy diciendo. Entonces pensaba en mi mente de niño chico, inmadura, si cruzo los dedos, y mis amigos también lo hacían, no sé si usted en algún momento lo hizo cuando pequeñito, porque creo que esas cosas son de pequeñito. Cruzo mis dedos, entonces puedo mentir, puedo no cumplir lo que digo. Increíble, ¿cierto?
Un ejemplo, me acordé de mi niñez. Y estoy diciendo esto de los niños. Ahora, lo que me dio pena en el asunto, hay adultos que se comportan peor que los niños. Hay adultos que creen que pueden o cruzar los dedos o mentir a la ligera. Yo creo que ese es el punto que está enfocando Jesús y quiero que no lo pierdas de vista. El tema de ser leal a lo que sale de tu boca, al no usar tu boca para pecar. Note que pensamos y vimos el tema del corazón, cuando uno se enoja en el corazón. Vimos el tema de la codicia, no codiciar con los ojos y adulterar con una mujer. Ahora estamos viendo lo que sale de tu boca. Jesús está intensificando la ley. Jesús nos está diciendo, piensa muy bien lo que vas a decir, no hagas compromisos a la ligera, cumple lo que promete, seamos personas de palabra, seamos personas que realmente seamos fiables, confiables, la credibilidad. No seamos como los niños. ¿Para qué, ¿Para qué vas a decir algo que vas a incumplir? No ve que la gente se compromete y somos tan así que por eso la gente se compromete a bautizarse y después no va a la iglesia. Y por eso es que la gente se compromete a ser cristiano y después no se congrega y a leer la Biblia y después nunca la tomas, a orar y nunca lo hace. Lamentablemente la gente hoy en día peca de esa manera. Entonces, mi mensaje para el día de hoy, mis queridos hermanos, por lo que estamos estudiando. Vamos a continuar el próximo jueves, ahora hablando acerca de la otra parte del versículo, para hablar de la importancia, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa? Porque lo que es más de esto, de mal procede, pero una verdad que tienes que llevarte a tu mente, una verdad que tienes que llevar en tu corazón, cumple lo que dice. Y no estoy hablando solamente de los juramentos, no estoy hablando solamente de los votos, porque cualquier palabra que tú digas está delante de Dios. Y no necesitas jurar, y no necesitas prometer, y no necesitas hacer así, y no necesitas doblar, cruzar los dedos. Debemos desarrollar un carácter cristiano que cualquier cosa que nosotros digamos debemos entender que está delante de Dios. Y si está delante de Dios, Dios sabe si tú eres una persona de palabra o no eres una persona de palabra. Y el cristiano debe ser una persona de palabra. Si no está perjurando, si no está usando el nombre de Dios en vano, si no está comprometiendo, quebrantando la fe jurada, está en este caso cometiendo perjurio. ¿Por qué? Porque su propia boca lo está haciendo pecar. Y usted sabe que en Eclesiastés 5, vamos a verlo la próxima lección, Salomón decía, no dejes que tu boca te haga, te haga pecar. Y para que eso no suceda, cumpla entonces, cumpla sus compromisos, cumpla lo que dice su boca. No se apresure, no se apresure, no haga compromiso a la ligera. Es muy feo en un cristiano, muy feo en un cristiano que se comprometa a cosas y después no pueda cumplir, no pueda cumplir. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor sobre todo nos dé la fuerza para poder cumplir lo que decimos y realmente ser personas de palabra. A, a mí a veces me ofende, se lo digo de corazón, a mí a veces me ofende. A veces yo le digo a la gente, voy a llegar allá a las 8, voy a llegar allá a las 7 de la tarde y de repente alguien me llama por teléfono y me dice, hermano Luis, ¿vas a llegar a las 7? Hermano Luis, ¿vas a ir a las 8? ¡Ah! Yo digo así, ¿qué he hecho yo? ¿Te he incumplido alguna vez la palabra? ¿Te he fallado alguna vez? ¿Por qué me preguntan? No, por favor, no, es que estaba llamándote para preparar las cosas. Ah, entonces no me conoce, porque un cristiano tiene que cumplir siempre lo que dice. Entonces no me conoce. No sé en qué mundo vive, le dice. No sé con qué clase de gente te relaciona, que tiene que estar pidiendo confirmación.
Con un cristiano no necesitas confirmación. Tú dices algo y tú tienes que cumplirlo, porque estás delante de Dios. Que Dios te bendiga.